Radio Praga Internacional. Emisiones de la República Checa para el exterior. Chequia es uno de los únicamente 4 países de la Unión Europea en la que las pensiones de jubilación superan los gastos para vivir. Puede que a muchos sorprenda este dato, ya que las pensiones checas no tienen fama de ser especialmente altas, ni los precios en Chequia especialmente bajos. Pero Lora Lukova nos lo va a explicar bien a continuación. Después volamos a Barcelona, donde uno de los mejores jugadores de básquet que ha tenido nunca Chequia, Jan Vesely, ha anunciado su retirada después de haber jugado incluso en la NBA, como nos va a contar Gonzalo Núñez. Y para terminar, el curioso robo a plena luz del día y durante misa del cráneo de Santa Zdislava en una iglesia del norte de Chequia. Y por supuesto seguimos escuchando sus bonitos mensajes de apoyo a Radio Praga Internacional que nos están mandando a nuestro número de WhatsApp y que tanto nos están emocionando. Muchísimas gracias. Todo ello, eso sí, después de las noticias del día, hoy con Juan Mutoni. Noticias. Las heladas registradas en abril han destruido aproximadamente la mitad de la cosecha de fruta de este año en la República Checa, según estimaciones preliminares de los productores. Las mayores pérdidas afectan a las manzanas, el principal cultivo frutal del país, y los daños podrían ascender a varios cientos de millones de euros, de acuerdo con el presidente de la Unión de Fructicultores Checa, Martin Ludvík. Los agricultores explican que las heladas afectaron a los huertos en 2 oleadas y en algunos lugares duraron hasta 8 horas con temperaturas que descendieron hasta varios grados bajo cero. También se esperan pérdidas importantes en cerezas, melocotones o duraznos y otras frutas, mientras que la sequía actual podría agravar aún más la situación. En abril, la tasa de desempleo en la República Checa descendió 1/10 y registró un 4,9% según datos de la Oficina de Empleo. El número de personas sin trabajo se redujo en unas 8.000, registrando un total de 364.472, mientras que las ofertas de empleo aumentaron en aproximadamente 3.000 puestos. Las autoridades señalan que la mejora se debe en parte al inicio de los trabajos estacionales de primavera. Sin embargo, analistas citados por el informe advierten de que el descenso es más débil de lo habitual para esta época del año y que el mercado laboral checo sigue mostrando señales de desaceleración con importantes diferencias entre regiones. El año pasado, la policía checa intervino en 1.640 casos de violencia doméstica, expulsando del hogar a la persona agresora, la cifra más alta desde que esta medida se introdujo en 2007. En total, las autoridades protegieron a 3.512 personas, entre ellas 1.743 niños, además de mujeres y hombres que vivían en entornos de riesgo. Esta medida consiste en obligar al agresor a abandonar la vivienda durante un periodo de tiempo para proteger a las víctimas, y su uso ha aumentado en los últimos años. La asociación advierte de que la tendencia podría continuar este año y subraya la necesidad de mejorar la prevención y la coordinación entre instituciones para llegar antes a las familias afectadas. En Praga 8 se presentará la próxima semana una exposición dedicada a la resistencia checoslovaca durante el protectorado de Bohemia y Moravia, y entre los objetos expuestos estará por primera vez el automóvil en el que viajaba el funcionario nazi Reinhard Heydrich en el momento del atentado de 1942, un Mercedes negro que ha sido restaurado y recuperado como vehículo funcional. El historiador Jaroslav Chvanchara explicó que el coche dañado por la explosión del ataque fue posteriormente reparado y utilizado durante años antes de permanecer almacenado en una granja privada. La exposición incluirá también uniformes de época y réplicas de armas y explosivos en el marco de las conmemoraciones dedicadas a los héroes de la resistencia checoslovaca durante la Segunda Guerra Mundial. 2 ciudadanos checos han fallecido en Noruega mientras practicaban pesca recreativa en la zona de Smola, según informó la agencia HTK. La embajada checa en Oslo está en contacto con las autoridades locales y con las familias de las víctimas, mientras la policía noruega investiga las circunstancias del accidente.
Según los medios noruegos, la embarcación en la que viajaban 3 turistas, 2 de ellos checos, fue encontrada volcada luego de que comenzara su búsqueda tras no regresar a la hora prevista. Los 3 hombres, de entre 50 y 60 años, fueron hallados sin vida y sus cuerpos recuperados por un helicóptero, aunque no está claro qué provocó el naufragio. Y para este jueves se espera un cielo mayormente nublado a cubierto en gran parte del país. Al inicio del día aparecerán lluvias, sobre todo en zonas de montaña, donde en los montes metálicos por encima de los 1000 metros podrían registrarse incluso nevadas. Durante el día las precipitaciones irán aumentando y por la tarde-noche en Moravia y Silesia se extenderá la lluvia desde el sur con probabilidad de tormentas aisladas. Las temperaturas máximas se situarán entre los 12 y los 16 grados, alcanzando alrededor de 11 en el oeste del país. En las zonas de montaña, a unos 1000 metros de altitud, los valores rondarán los 6 grados. Y estas han sido las noticias del día en Radio Praga Internacional. Análisis recientes indican que Chequia se encuentra entre los 4 países europeos donde el promedio de las pensiones supera los gastos de vida. Los detalles los trae Lora Lukova. En un tiempo donde el número de las personas en edad de retiro crece cada vez más y donde la cuestión de cómo cubrir las pensiones se vuelve cada vez más difícil, un análisis del estudio de datos independiente DataPulse se ocupó de investigar cuánto reciben las personas jubiladas en los países europeos. Su estudio, Mi pensión podrá cubrir mis gastos de vida durante la jubilación, analiza las pensiones europeas actuales y señala un dato interesante y quizá un poco sorprendente para algunos con respecto a la situación en Chequia. El país centroeuropeo se encuentra junto a Rumanía, Polonia y España en el grupo de estados donde el promedio de las pensiones supera el coste de vida. El periodista Martin Fendrich del diario Forum 24, especialista en el tema, ha analizado los datos en una entrevista con la radio checa. En la República Checa generalmente se considera, por ejemplo, que los trabajadores retirados alemanes reciben pensiones muy altas, que viven mucho mejor que los jubilados checos y que pueden viajar y disfrutar. A la hora de comparar el promedio anual de las pensiones, así parece, ya que en Alemania esta cifra alcanza unos 19.100 euros, mientras que en Chequia, incluso con el incremento de este enero, permanece 2 veces más baja. Además, el promedio europeo gira en torno a los 17.300 euros. Sin embargo, la situación cambia cuando estas cifras se comparan con el coste de vida de cada país. Por ejemplo, los jubilados en Luxemburgo, uno de los países más ricos de Europa, reciben las pensiones más altas con un promedio de 34.400 euros, según datos compartidos por Fendrich. Esta cifra es 3,5 veces más alta que la checa. No obstante, el coste de vida en Luxemburgo está alrededor de 34% más alto que las pensiones, lo cual significa que incluso las jubilaciones tan elevadas están lejos de ser suficientes para los ciudadanos luxemburgueses retirados. Quienes se encuentran ante esta situación tienen 2 opciones: o tienen que ahorrar suficiente dinero durante su periodo de actividad o simplemente seguir trabajando. Fendrich explicó más sobre los 4 mejores países para los pensionistas. Rumunům důchod převyšuje roční náklady o 21%, Čechům o 18%. Las pensiones de los rumanos superan en un 21% el coste de vida anual, mientras que las checas lo hacen en un 18%. Por otro lado, en Polonia las pensiones superan un 4% los gastos de vida y en España un 3%. En cambio, en la Unión Europea, el coste de vida es exactamente un 20% superior a la pensión media. En Alemania es un 33%, por ejemplo, y esto significa que las pensiones no les alcanzan para vivir. Cuando Peter Fiala era primer ministro, dijo que los checos alcanzaríamos los sueldos alemanes y todos nos reímos. Creo que le hubiera ido mejor si se hubiese referido a las pensiones. A posmívali jsme se mu za to. Měl mluvit o důchodech. Queridos amigos de Radio Praga Internacional, mi nombre es Eduardo García Salas y les hablo con mucha emoción en estos momentos complicados.
Llegué a Ostrava el 5 de octubre de 1992, un día que recuerdo especialmente porque coincidía con el cumpleaños de Václav Havel, en una Checoslovaquia que estaba viviendo una etapa histórica. Vine para estudiar violín y en aquella época, sin internet, la radio era mucho más que un medio. Era compañía, era una ventana abierta al mundo. Recuerdo escucharles en mi residencia estudiantil, muchas veces en silencio, de noche. A través de ustedes me enteré de momentos que me marcaron profundamente, como la trágica desaparición de Dragan Petrovic en junio de 1993 o la muerte de Lola Flores en mayo de 1995. Pero también escuché noticias que transmitían esperanza y cambio en Europa y en el mundo. Con los años, mi relación con Radio Praga cambió, pero nunca desapareció. Incluso tuve el honor de que me entrevistaran sobre mis investigaciones y descubrimientos relacionados con el valenciano Baltasar Marradas. Quiero agradecerles profundamente ese espacio, ese interés y ese cuidado por la cultura y la historia. Hoy, en un mundo saturado de información inmediata, ustedes siguen siendo algo distinto, un lugar donde las historias se cuentan con profundidad, con respeto y con alma. Siguen siendo necesarios. Siguen siendo importantes. Gracias por acompañarnos durante tantos años y sí, estoy con ustedes. Un fuerte abrazo. Le enviamos un abrazo cariñosísimo a nuestro amigo violinista Eduardo García Salas, que nos ha mandado este mensaje con la música de fondo de su propio conjunto, el Hallis Trio, interpretando a Dvořák. Y de paso, animamos a acudir al castillo de Bernice, al que está muy ligado Eduardo. Una buena ocasión será este 24 de mayo, donde en colaboración con el Festival Gustav Mahler habrá un concierto en el que estará el propio Eduardo con la orquesta. En ese bonito entorno del castillo se podrán escuchar obras de Mysliveček, Salieri o, entre otras, la obertura de la ópera Bayazet de Antonio Vivaldi, una obra que se encuentra en el Inventario para la Música de Bernice. Muchísimas gracias por este mensaje y muchísimas gracias a todos los que nos estáis enviando mensajes de voz como este y correos electrónicos. Son muchísimos. Todos los que quieran sumarse a este apoyo a Radio Praga Internacional nos pueden enviar sus audios al número de WhatsApp con el prefijo de la República Checa más 420 y el número 601 064 596 o escribirnos un email a espanol@radio.cz. El número de teléfono y la dirección de mail también la pueden consultar en nuestra web en el apartado Radio Praga Internacional y tú escríbenos, cuéntanos. Los audios los escuchamos prácticamente a diario, pero muy pronto leeremos también sus cartas y mails, como lo hacíamos antes, en nuestro espacio Cita con los oyentes. Y ahora ya seguimos con el programa, con baloncesto y un adiós. La prensa deportiva catalana informa este miércoles en portada sobre el adiós de Jan Vesely, actual pívot del Barcelona y exestrella de la NBA, quien al final de la presente temporada se retirará definitivamente de las pistas de baloncesto a los 36 años y dejando una estela de éxitos deportivos en varios países. Los detalles los trae Gonzalo Núñez. Vesely! Here's another one. Here's Vesely! Pass into Jan Vesely! Brilló en el Partizan de Belgrado, en el Fenerbahce turco y en el Barcelona, donde actualmente milita, aunque últimamente mermado por lesiones, y jugó varias temporadas en la NBA para los Washington Wizards y los Denver Nuggets, pero nunca pudo demostrar todo su potencial en la que es la liga de básquet más competitiva del mundo. Pero no importa, será recordado igual porque siempre lo dio todo en la pista, en Serbia, en Estados Unidos, en Turquía, en España y en República Checa, por supuesto, defendiendo los colores del seleccionado nacional. La leyenda checa del baloncesto, Jan Vesely, pondrá fin a su carrera deportiva cuando concluya la presente temporada, con solo 36 años y tras 4 cursos vistiendo de blaugrana. Jan Vesely expresó su adiós de esta manera en redes sociales. Después de muchos años inolvidables, ha llegado la hora de cerrar el capítulo de mi trayectoria en el baloncesto. Desde Belgrado, pasando por Estambul hasta Barcelona.
Tuve el privilegio de vivir innumerables batallas, contar con compañeros y entrenadores excepcionales, una afición fiel, muchas victorias y duras derrotas, un torbellino de emociones y un sinfín de recuerdos que atesoraré para siempre conmigo. Lo di todo por este deporte y el básquet me devolvió aún más. Me marcho con gratitud y orgullo. Aún nos quedan 2 meses de lucha en la Liga ACB y mi concentración seguirá ahí hasta el último partido. Nos vemos en las gradas a partir de septiembre. The Washington Wizards select Jan Vesely from Ostrava, Czech Republic. He last played for Partizan Belgrade. Empezó su carrera profesional muy joven en el Slovan de Ljubljana, Eslovenia. Antes estuvo en 2 equipos moravos como juvenil. Desde Ljubljana saltó al Partizan Belgrado, donde deslumbró durante 3 años ganando varios títulos domésticos. Ese fue el trampolín que lo lanzó a la NBA. Hasta allí llegó en 2011, a los 21 años, al Washington Wizards, siendo el 6º seleccionado en el draft de ese año, la posición más alta alcanzada nunca por un jugador checo. Problemas de adaptación impidieron que brillara en todo su esplendor en esa Liga de las Estrellas y por eso decidió volver a Europa, donde fichó por el Fenerbahce turco, club con el que escribió las páginas más gloriosas de su historia deportiva. Ganó con ellos y para ellos la Euroliga en 2017 y llegó incluso a ser elegido el MVP, mejor jugador de la Euroliga en 2019, primera y única vez que dicha distinción recae en un jugador checo. Además fue elegido en el mejor 5 de la Euroliga en 2016, 2018 y 2019. Desde el Fenerbahce fue traspasado al Barcelona en 2022 con la fama de ser uno de los mejores pivotes europeos. Vaya pase el cañito de Juan y Marcos, vuela Jan Vesely, showtime del Barça en el Buesa. Ahí está. ¡Qué maravilla! La página web de Barcelona Basket escribió lo siguiente en homenaje a este jugador inmenso, 2,11 metros de altura e inolvidable. Vesely llegó al Barça en el verano del 2022 y en los 264 partidos jugados hasta ahora con la camiseta azulgrana ha exhibido su oficio como jugador de baloncesto, mostrando una inteligencia sobre el parqué que le ha permitido combinar la contundencia bajo los aros con su magnífico tiro de media distancia. Los problemas físicos y la dureza del exigente calendario le han impedido poder ayudar al equipo tanto como hubiera deseado. En estos 4 cursos ha ganado la Liga de 2023 y 3 ligas catalanas. Ahora podría tener la oportunidad de despedirse de las pistas en los últimos partidos de fase regular y en el playoff de la ACB. Más allá de los títulos domésticos en Serbia, Turquía y España, o de los numerosos reconocimientos de MVP, Vesely es respetado en la élite europea por su entrega en el parqué y por su evolución en sus 15 temporadas en la Euroliga. Ha disputado 414 partidos y se retirará como el jugador con más canastas de 2 puntos en la historia de la competición, 1.701. También representó a la selección checa en las Eurocopas de baloncesto de 2013, 2015 y 2022, jugando en casa en Praga, y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que debido al COVID se disputaron en 2021, pero sin ganar ningún título. Sí fue elegido el jugador checo del año en 2012, 2016 y 2017. La invertida, Musa al hierro, otra vez Vesely cerrando el rebote. Mirotic, Vesely llega antes, para abajo a 2 manos. El parcial del Barça lo sitúa con 3 arriba. Corriendo la pista, Vesely. Buenos días. Quiero grabar este mensaje para apoyar la Radio Nacional, su labor, así en el Facebook como en vivo, en la radio. Me parece muy importante. Yo soy profesora de español y la sigo por muchos motivos. Soy profesora de español y mujer de un español que vive en la República Checa, que también sigue la Radio Nacional y es una fuente para nosotros importante sobre las noticias, sobre todo para nosotros las noticias locales. Pues es para mí siempre traducirle a mi marido pues qué es lo que está pasando. Pues me es más fácil mandarle la noticia que ustedes hacen.
y siempre me parece que están muy bien hechas. Y por otro lado también de vez en cuando usamos sobre todo los artículos y también los audios en las clases de español para ampliar el vocabulario sobre las tradiciones, sobre diferentes aspectos, pues eso también es otro uso que siempre he dado digamos, a la Radio Nacional. Y la última, pero de esta ya hace tiempo, antes cuando vivía en España, pues y daba clases de checo para españoles, pues también las sesiones en las que de alguna forma se habla de la República Checa, o también había lecciones de checo divertidas, pues esto también lo hemos usado. Así que les doy mucho apoyo, creo que es muy importante que se mantenga libre e independiente. Así que ánimo y espero muchísimo que esta lucha salga bien y eso. Pues un abrazo a todos, hasta luego. Este era el mensaje que nos ha hecho llegar otra querida oyente, Teresa Halashova, que se le olvidó presentarse en su audio y a la que mandamos otro abrazo fuerte y, por supuesto, toda nuestra gratitud. Y ahora volvemos otra vez a la República Checa para ver qué pasa con ese cráneo de Santa Zdislava. De la Basílica de Jablonev Podještědí, en Bohemia del Norte, ha desaparecido el cráneo de la santa checa Zdislava. La policía ha pedido ayuda a los ciudadanos en la búsqueda de esta valiosa reliquia. Se lo cuenta Ivana Bonderkova. Un desconocido robó el martes por la tarde el cráneo de Santa Zdislava, que estaba guardado en una cámara de vidrio en el altar de una capilla lateral de la Basílica de San Lorenzo y Santa Zdislava en Jablonev Podještědí. El arzobispo de Praga y administrador de la diócesis de Litoměřice, Stanislav Přibyl, dijo a la agencia ČTK que la noticia es abrumadora y apuntó que la reliquia tiene un gran valor histórico y, por supuesto, un valor espiritual para los creyentes. Indicó Přibyl que le costaba comprender cómo algo así podía suceder en una iglesia a plena luz del día. Fue cuando comenzaba la misa, pero había menos personas de las que normalmente suelen venir. El ladrón que llegó a por el cráneo fue a lo seguro. Debía saber que habría menos gente y que sería mucho más fácil así. Me pregunto a mí mismo, ¿a dónde vamos a ir a parar si ya nada es sagrado? El arzobispo recordó que el 30 de mayo, día de Santa Zdislava, miles de peregrinos suelen visitar la basílica donde yace sepultada en una cripta bajo el altar y donde ahora falta su cráneo. Zdislava, que vivió en Jablone hace más de 750 años, fue beatificada por el Papa Pío X en 1907 y canonizada en 1995 por el Papa Juan Pablo II. Es adorada como patrona de las familias, de los enfermos y necesitados, de la congregación de las hermanas dominicas, así como de la diócesis de Litoměřice y de la nación checa en general. El ladrón, que fue registrado por las cámaras de seguridad, vestía ropa oscura y zapatos de color claro, pero la calidad de la grabación es bastante mala, de acuerdo con la portavoz regional de la policía, Dagmar Sochorova, quien pidió ayuda a la población en el esclarecimiento del caso. El autor del robo, cuya identidad se desconoce todavía, rompió la cámara de vidrio donde estaba guardado el histórico cráneo de la santa y huyó con él de la basílica. Pedimos ayuda a la ciudadanía para atrapar al culpable cuanto antes y recobrar la reliquia. Su valor real está siendo analizado actualmente por especialistas, pero su valor histórico es incalculable. Santa Zdislava nació hacia el año 1220 en el castillo de Křižanov, en Moravia, hija de un hidalgo de la región y de una dama de la corte de origen italiano. Tras cumplir 15 años de edad, se casó con el noble Havel de Markvartice y se fue a vivir con él a su castillo de Lemberg en Jablonev Podještědí.
Según se cuenta en la crónica de Dalimil, que data de comienzos del siglo XIV y es la más antigua crónica escrita en verso en checo, Zdislava se hizo muy popular por sus conocimientos de curandería, su misericordia y su ayuda a los más necesitados. Fundó hospitales y conventos, entre ellos unos para las hermanas dominicas en Jablonev Podještědí, donde ayudaba a cuidar de los enfermos. Según la crónica de Dalimil, Zdislava curaba a paralíticos y leprosos y devolvía la vista y la salud mental. Su figura se convirtió en símbolo de compasión. En este aspecto, Santa Zdislava puede ser comparada con Santa Inés Přemyslíta, hermana del rey de Bohemia Venceslao I, quien gobernó el país en el siglo XIII. Zdislava tuvo 4 hijos, pero murió muy joven en 1252 por agotamiento físico total, con apenas 33 años. Al pie del monte del castillo de Lemberg, protegida por una glorieta con la estatua de Santa Zdislava, se encuentra la llamada Fuente de Zdislava, cuyas aguas eran utilizadas antiguamente en la cura de los enfermos. Muchas personas van allí hasta el presente a buscar agua de ese manantial porque, según la leyenda, la fuente de agua curativa fue excavada por la propia santa. Y así termina esta emisión de Radio Praga Internacional. En nombre de todo el equipo se despide de ustedes Daniel Ordóñez, agradeciéndoles su atención como siempre y agradeciendo en los controles a Dagmar Litkova, Diki Mods. Recordamos que esta emisión la pueden seguir tanto en nuestra web espanol.radio.cz como a través del podcast que se llama Chequia en 30 minutos y que encontrarán en todas las plataformas, también en Spotify, por supuesto. Y también por onda corta, saludamos desde aquí, cómo no, a todos nuestros queridos oyentes por onda corta, gracias a Radio Miami Internacional y también otras. Además, en nuestro Facebook y X e Instagram también pueden estar al tanto de lo que sucede en la República Checa. Esperamos volver a contar muy pronto con todos ustedes. Děkujeme moc a nashledanou.